Muy bien. ¿Se ve la diapositiva? No, profe. No. ¿Están viendo las diapositivas? No, profe. No, profe. No. Ay, sí. Ay, sí. Me falta un cafecito. Ya tomé uno, profe, no puedo tomar. Bueno, muy bien. Vamos de vuelta, ¿sí? Hago desde el comienzo rapidito, ¿estamos? Bueno, hoy nos toca hablar de la tabla periódica. Que dijimos, ¿verdad? Que las columnas verticales se llaman grupos o familias, que las líneas horizontales se denominan periodos, que en el grupo todos los elementos tienen propiedades similares. Hay dos grandes familias de elementos. Los del grupo A se denominan elementos representativos y los del grupo B se denominan elementos de transición. ¿Quiénes son los más importantes? Los del grupo A, porque incluyen a un montón de elementos importantes desde el punto de vista nutricional. Los elementos representativos se llaman elementos del grupo A. Y cuando hagamos distribución electrónica, vamos a ver siempre termina en S o en P. Y los elementos de transición siempre terminan en D o en F. Esto es para repasar un poquito de vuelta. ¿Puedes repetir lo último que dijiste, profe? Muy bien. Los elementos representativos, cuando se hace la distribución electrónica, siempre terminan en el subnivel S o en el subnivel P. Y los elementos de transición siempre terminan en el subnivel D o en el F. Repasamos. ¿D o en el E? D, F, F. D o en F. F. Ah. Muy bien. En un ratito vamos a ver los subniveles, ¿sí? Repasamos. Las columnas verticales se denominan grupos, las columnas horizontales se denominan periodos. Los elementos representativos se ubican un grupito pequeño en el lado izquierdo de la tabla periódica, que son dos familias, el 1A y el 2A, dos grupos, perdón, y en el lado derecho, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y este último, que son los gases nobles. Los elementos del medio se denominan elementos de transición. Esto es para demostrar una vez más el grupo de elementos que nos importa, que son los elementos representativos. Abundan en la naturaleza y son importantes porque forman parte de carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. Y ellos por sí solos cumplen una gran función importante dentro del cuerpo. Los elementos del grupo A se clasifican en 8 grupos. El 1A se llama metales alcalinos, el 2A alcalinos térreos, el 3A el grupo del boro, el 4 del carbono, el 5 del nitrógeno, el grupo 6 que pertenece al grupo del oxígeno, el 7 que pertenece al grupo del flúor, pero se llaman halógenos, y los del 8A que se llaman gases raros. Acá está de vuelta, ¿verdad? Los elementos representativos
Y acá está lo que decíamos hace rato. Si nosotros nos fijamos en la configuración electrónica, el 1A termina en S1, el 2A termina en S2, el 3A en S2P1, 4A S2P2, 5A S2P3, 6A S2P4, 7A S2P5 y 8A S2P6. Dentro de un ratito vamos a ver la distribución electrónica y allí vamos a volver a ver esta diapositiva. Los elementos de transición son los que están en el medio, se clasifican luego de una manera diferente, no siguen el orden 1B, 2B, sino que el 1B es el rojo, el 2B es el marroncito, el 7B son todos esos naranjados que están ahí, ¿verdad? Y las propiedades son completamente diferentes. Pero como en este grupo son muy poquitos lo que a nosotros nos interesa, prácticamente no vamos a ver elementos de transición. Esta es una descripción de vuelta, ¿verdad? Para que se vean los elementos de transición en donde se encuentran, justo en el medio. Los demás corresponden a elementos representativos. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo más importante que nosotros vamos a ver en este día? La distribución electrónica. Muy bien. Los electrones en la nube. Habíamos visto, ¿verdad? Que en la unidad 1 decía que el átomo tiene una porción central que se llama núcleo y una periférica que se llama nube. En la nube hay 7 capas que se denominan con las letras K, L, M, N, O, P, Q. O se pueden utilizar los números de 1 al 7. Estoy esperando que pase Chipa Barrero. Bueno, muy bien. Dentro de cada capa existen otra vez subniveles. Y esos subniveles se denominan S, P, D y F. Y dentro de cada subnivel hay otra vez orbitales. Orbitales. Estoy buscando un dibujito. No. Bueno. Pensé que tenía un dibujito. ¿Se acuerdan el de las cajitas que se hacían en el colegio? Cada cajita representa un orbital. Y dentro de cada orbital se puede alojar 2 electrones. Así, el subnivel S puede alojar 2 electrones, el P puede alojar 6 electrones, el D puede alojar 10 electrones y el F puede alojar 14 electrones. Me quedo ahí un ratito. Entonces, repasamos. En la nube electrónica, los electrones se encuentran formando capas. ¿Cómo se llaman estas capas? Son 7 en total y se llaman K, L, M, N, O, P y Q. Dentro de cada capa hay una subcapa, por decirlo así. Y esa subcapa se denomina subnivel. Solamente hay 4 subniveles. S, P, D y F. En el subnivel P solo puede entrar 2 electrones. En el P hasta 6. O sea, 1, 2, 3, 4, hasta 6. En el D hasta 10. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y el F puede alojar un número máximo
electrones de 14. ¿Qué tal hasta ahí? Super, profe. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien. Esta era, ¿se acuerdan de famosa distribución de Pauling? ¿Alguien recuerda la distribución de Pauling? Sí, Más o menos. sí, profe. Más o menos. En ese video que les mandé, hay una forma muy fácil de hacer Pauling sin complicarse la existencia, ¿verdad? Bueno, Pauling, un tipo brillante de hace 200 años, que había encontrado que los electrones ingresan en cada subnivel dependiendo de la energía que tiene este. Y por eso creó un orden de llenado. Ojo con este orden de llenado, porque hay que seguir estrictamente. No, es que así como a mí me antoja nomás coloco y veo dónde entra el electrón. No, para eso el pobre se rompió el coco, ¿tá? Hasta que descubrió que cada electrón ingresa primero en el subnivel que tiene menor energía y a continuación en el que tiene mayor energía. Y ese orden es el que debemos seguir para hacer el ejercicio. En la primera capa, que se llama K, solamente existe el subnivel S, que dijimos que en el S solamente puede haber 2 electrones. En la siguiente capa, al S le acompaña el P. Y el P puede alojar 6 electrones. Por lo tanto, los 2 del S más los 6 del P, en total suman 8 electrones los que pueden haber en la capa 2. En la capa 3 aparece D. 2 más 6, 8, más 10, 18 electrones. ¿Cuántos electrones en total pueden encontrarse en un átomo que tiene 3 capas? 18 electrones. ¿Cómo yo sé si un elemento tiene varias capas o no? Y eso va a depender del número de orden. El número de orden de ese elemento que está en la tabla periódica. Por ejemplo, el litio, el hidrógeno tiene un número de orden de 1. Si tiene un solo electrón, solamente tiene una capa de electrones. El potasio tiene Z igual a 19. Fíjense. ¿Cuántas capas tiene si tiene un número de orden de 19? Pregunto. 3. ¿A qué? Si tiene 3 capas, solamente puede alojar 18. ¿Eh? ¿Cuántas capas tiene en total? Si tiene un número de... Y 4, y se quedan 4 ese 1. Correcto. Tiene 4 capas, porque hasta la tercera capa solamente puede alojar 18 electrones. Desde el 19 hasta el 32 ya va en la cuarta capa. Desde, bueno, la quinta capa también va al 32, ¿verdad? Que es el número máximo que puede alojar porque solamente hay 4 subniveles. Entonces, a partir de la cuarta, de la quinta, ya empieza a disminuir otra vez el número de subniveles. ¿Por qué disminuye otra vez el número de subniveles, profesor? Porque no hay elementos con un número de orden tan grande. Entonces, eso ya es suficiente para hacer la distribución electrónica. ¿Hasta ahí sin problema? Sí, profe. Bueno, repasamos. En la nube electrónica hay capas de electrones.
los elementos que tienen un número de orden bajito, el número de orden significa número de protones, es lo mismo que decir número de electrones. Aquellos elementos que tienen pocos electrones tienen pocas capas, obvio, directamente proporcional. Sin embargo, si un elemento tiene un número de orden mayor, significa que tiene más electrones, los electrones van a ocupar más capas. Cuanto más electrones tenga un elemento, más capas de electrones va a tener que tener, porque no entran todos en la misma capa. Cada casa significa una capa de electrones. ¿Ok? Bueno, entonces, aquellos elementos que tienen pocos electrones van a tener una capa. Los que tienen de 2 a 8 electrones van a tener 2 capas. Los que tienen de 8 a 18 electrones van a tener 3 capas. Y los que tienen de 18 a 32 van a tener 4 capas de electrones. Y así sucesivamente. Esto es para representarlo un poquito mejor, ¿verdad? Esta es la primera capa de electrones, la segunda capa, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima capa. Y vamos a ver, en la primera capa solo hay S, en la segunda capa hay S y P, en la tercera hay S, P y D, y en la cuarta hay S, P, D, F. En la quinta lo mismo, y a partir de la quinta ya empieza a disminuir el número de habitaciones, porque los subniveles son como números de habitación. Bueno, muy bien. Esto es un poquito más representativo de lo que dijimos. Fíjense, esta sería la primera capa, la segunda capa y esta sería la tercera capa. Si ustedes se fijan en este dibujo, ¿me pueden decir cuántos electrones en total tiene este elemento? Pregunto. 3 electrones. A ver, 2 en la primera capa, 8 en la segunda capa, son 10. Y 3 electrones en la última capa, tiene 3 electrones. Si yo me voy en la tabla periódica y miro qué elemento tiene 3 electrones, me fijo que es el aluminio. ¿Se ve más o menos allí? El aluminio está en el grupo 3A. Fíjense acá, 3A. Y 3A significa que tiene 3 electrones. Por lo tanto, en la representación que estamos viendo acá, ¿a qué elemento corresponde? Al aluminio. El aluminio tiene en la primera capa 2 electrones en S, en la segunda capa 2 electrones en S y 6 en el subnivel P, y en la tercera capa va a tener 2 electrones en S y un solo electrón en P. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. ¿Mati? ¿Erika? Sí, profe. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Sí. ¿Puedes leer otra vez una última parte? ¿Erika? ¿Quién me preguntó? ¿Nicole? Nicole. No. Cero. En los átomos dijimos que los electrones se encuentran para este dibujo las capas perfectas. En la primera capa solamente pueden haber 2 electrones porque tienen una sola habitación, S. Y en esa habitación solamente pueden entrar 2 electrones. En la capa número 2, tiene 2 habitaciones, una en S y la otra P.
En S pueden entrar 2 electrones y en P pueden entrar 6 electrones. En la tercera capa aparecen 3 habitaciones, S, P y D. Pero este elemento solamente tiene 13 electrones. Por lo tanto, en la última casa solamente va a ir 3 personitas. En la habitación de S va a entrar 2 personitas y en la habitación de P va a quedar uno solito. Y ahí completamos el número total de electrones, que es 13, y que corresponde al aluminio. Sí, Nicole, ya entendí. ¿se entendió? Excelente. Nicole. Gracias. ¿Vale? Bueno, este es el famoso diagrama de Pauling. Por favor, quiero que atiendan muchísimo, porque siempre a la pobrecito él se retuerce en las tumbas, ¿verdad? Porque todo el mundo hace como a él le parece y lo hace de manera horizontal. Y sin embargo, ¿qué hizo Pauling? Se rompió el coco el tipo para descubrir que los electrones ingresaban desde un subnivel menos energético al otro más energético. Entonces, si nosotros nos fijamos en este diagrama, el electrón va a entrar primero en 1s, luego este, unimos la colita de este con este, va a entrar en 2s, va a entrar en el 3p y va a entrar en el 4s. ¿Por qué va a entrar en el 4s? Porque es menos energético que el 3. ¿Cuál es el error más frecuente que se suele cometer? Que del 3S van al 3P y del 3P van al 3D. No es así. La flechita indica el orden de ellas. Perdón. Salud, profe. Gracias. Entonces, no se olviden. 1S, seguimos otra vez, ¿verdad? Un cursor que siempre se me pierde. Bueno, del 1S, del 2S va a ir al 2P, 2P al 3S. Del 3S al 3P. Del 3P sí, esta flechita no indica que va al 4S. Del 4S al 4P y del 4P al 5S. El 5S va a ir al 4D, al 5S. Este es el orden de llenado de los electrones en las habitaciones. Es así como el dueño de casa, el que determina en qué pieza va a ir cada uno. Y primero se llenan las habitaciones más sencillas, las habitaciones más complejas o más grandes, por decirlo así. Y en realidad son las más grandes, porque si ustedes se fijan, primero se llena 4S, que es una habitación que solo puede alcanzar, y se llenan las 3, las 10. Entonces, si nosotros partimos de menos energéticos a los más energéticos, por favor, no lo hagan lineal porque no es lineal. Se debe seguir estrictamente. ¿Por qué es tan importante la distribución electrónica? ¿Qué me importa? S1, S2, 2P. Increíblemente, esta distribución electrónica puede hablar, puede describir mucho del tipo de cosas en esa habitación o en esa casa. Primero me va a decir si ese elemento pertenece al grupo de la familia de los elementos representativos. Segundo, me va a decir cuántas capas de electrones tiene. Tercero, me va a decir qué valencias probables tiene. O si puede formar anhídridos, ¿verdad? Entonces, describe la función electrónica muy importante. Ahora, ¿qué importancia puede llegar a tener en nuestras vidas la distribución electrónica? Conocer a los elementos. El conocimiento de los elementos actualmente es muy importante porque hay un montón de corrientes funcionales y que cuando hacen su chat, ¿verdad? Envían información que son complementarias.
por decirlo más adelante, vamos a ver pH, y que el pH de un alimento sea 105, solo va hasta el 14. O sea, agarra y hace copy-paste y reparte por todos lados una información completamente falsa. Entonces, cuando somos profesionales y tenemos un carácter completamente diferente, tenemos que saber entre una información falsa de una información verdadera, así como esos términos alcalino y ácido. A este punto les voy a explicar bien. ¿Está? Entonces, por más que ahora solo te sirva para conocerle al elemento, por lo menos para poder saber que el cloro es un anión, el sodio es un cation, que los y eso me va a dar una sal que equilibran un medio determinado. En el cuerpo tenemos de sales, tenemos sales de sodio, de calcio, de magnesio, de zinc, de hierro, y esas se encargan otra vez de regular la función biológica. Entonces, de ahí, por más que sea pequeñito, ¿verdad? Te va a permitir comprender un poco. Además que la carrera es bastante biológica en el sentido de que tiene, nosotros vamos a trabajar con compuestos químicos desde el inicio hasta el fin. Lípidos y proteínas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Dijimos, para el ejercicio tenemos que recordar, según la electrónica, que yo puedo recordar el número de total de la única indica el grupo. Si nos vamos a la última capa, pregunto. ¿Erika? No, profe. Bueno, excelente. Va. Que está en la y si este número 4 el número de capas de siempre el número, porque ese indica ¿qué valencias probables tiene? ¿Se acuerdan hace rato? Para saber qué valencia puede tener, ¿cuántos electrones en total tiene la última? 3. Por lo tanto, su valencia probable, si hubiera tenido solamente 2 electrones, su valencia probable es 2. Si hubiera tenido 5 electrones en la última capa, su valencia probable es 5. Pero esta es la distribución electrónica. Bueno, de la última capa solo se miran este. Este es un S y este es un segundo S. Entonces, este tiene 2 electrones y tiene 2 electrones. Entonces, tiene 4 en esta primera capa. A partir de acá, este elemento tiene 2 electrones en P. Por lo tanto, como tiene 4 elementos en la última capa, tiene 4 valencias, pero 2 están dentro. Los representan la siguiente valencia. Si nosotros nos damos en este último elemento, tiene 2 valencias, y el carbono tiene valencia 2 y tiene valencia 4. Si no, en la última tiene electrones, su valencia por lo tanto es 3, pero tiene solterito es la otra valencia. ¿Qué valencias probables puede tener este elemento en 2? ¿Tengo otro participante? Porque en mi pantalla está seleccionado Matías, Nicole. Profe, ¿puedes explicar otra vez? No entiendo esto de las valencias probables. Bueno, muy bien. Acá vamos. Para valencias probables, miro la última capa. O sea, esta que está acá, ¿están viendo la imagen? ¿Sí? ¿El puntero están viendo? Sí. Ese no le miramos. La última capa es esta que está acá. Entonces, si yo me fijo en este elemento, ¿cuántos electrones tiene la última capa? En el primero. 1. Muy bien. ¿Cuánto es su valencia entonces? 1. El número total de electrones de la última capa. Ahora me voy a este elemento. ¿Cuántos electrones tiene la última capa?
2, ¿Qué valencia tiene entonces? 2, 2, Muy bien. Esto, fíjense, ¿cuántos electrones tiene la última capa? 3, ¿Cuál es su valencia entonces? 3, Pero hay uno soltero, ¿ok? Entonces, hay soltero, hay soltero. ¿Qué valencia probable tiene entonces este? 1 y Uno. 3. Excelente. Vamos al siguiente. ¿Cuántos electrones tiene la última? 2, 2 y 4. Correcto, 2 y 4. correcto. Cuatro están solteros. Perdón, 4 en total y 2 son solteros. Es que si van a ser metidos. Si tienen de uno, total. Es muy bien. Puede ser un metaloide. Y si tiene de 5 a 7 electrones, es un metaloide. Acá. Los 3 primeros que van a nacer, ¿metales, no metales o metaloides? Tales. Metales, porque tienen un electrón, el otro tiene 2 y el último tiene 3 electrones. ¿Y el último en total? 6 No te olvides que solo miramos la última capa. a 4. 4. Y si es 4, si tiene 4 Metaloides. metaloides. No metales. Por electrones, 6 electrones o 7 electrones sería un metal. No entiendo por qué el último es 4. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Viste la última capa? Son, Mira, tipo, tienen 3 cuadraditos y 2 flechitas. Entonces, no entiendo cuál es el 4. ¿me miras acá, mi amor? Habla. Yo, Sofía, porque el último Bueno, es 4. Perdón, sí, 4. quiero que te fijes en acá un ratito, ¿verdad? No, no te escucho. Ejemplos tienen 2 capas. En la primera capa, y en la segunda capa, yendo de acá en adelante. Entonces, No te estoy escuchando. No, hay mucha. ¿pueden apagar el resto? Por favor. Bueno, ahora sí, mira. Esta primera capa no se cuenta. Solamente se cuenta